Luego de aquí debemos entonces definir lo que es la visión y los objetivos del proyecto. En los pasos anteriores nos enfocamos en obtener, validar, revisar los insumos necesarios para el acta de constitución del proyecto. En este punto de la visión y objetivos del proyecto es cuando comenzamos a preparar el borrador de dicho documento, apoyándonos en la plantilla de proyecto que hemos seleccionado. Al elaborar el acta de el proyecto, el primer paso que debemos tomar es identificar la visión, la cual engloba el propósito final del proyecto y debe ser comunicada al equipo de trabajo como la meta final en la que se deben enfocar. Vean que cuando pensamos en esta misión debemos procurar aplicar lo que son estrategias XMAR. ¿Qué es lo que significa? Que la misión debe ser, en primer lugar, específica para el proyecto que estamos realizando. En segundo lugar, medible, porque recuerden que algo que no se puede medir no se puede evaluar. Debe ser alcanzable, es decir, no debe pasar de ciertos límites, debe ser algo que sea posible de realizar con la información que tenemos. Debe ser realista. No debemos pensar en una misión la cual resulte que es como un sueño, como algo demasiado grande, demasiado complejo, demasiado fuera de lo que es la realidad, tanto económica como tecnológica, y debe poderse realizar dentro del tiempo establecido. Seguidamente, luego que ya tenemos la misión, hay que definir algunos objetivos. Por lo general son entre 3 y 5, los cuales deben seguir estos mismos criterios que acabamos de nombrar. Una vez que tengamos tanto la visión como los objetivos, podemos determinar con mayor certidumbre lo que es el alcance, donde describiremos la forma de trabajo del negocio, cuáles serán sus alteraciones con la entrega del proyecto, es decir, cómo van a cambiar las cosas respecto a cómo se hacen ahora y cómo se harán una vez que el software esté en funcionamiento. Además, debemos distinguir cada uno de los entregables del proyecto que se creará para lo que es su validación. Con esto completamos las secciones relacionadas con el propósito del proyecto, su descripción y los entregables, así como los requerimientos de alto nivel y los objetivos de la plantilla del acta de constitución del proyecto. Luego de este paso, procedemos entonces a definir lo que es la organización del proyecto. Hay que establecer cómo será la estructura organizacional del proyecto, para lo cual hay que hacer un listado de lo que son los clientes, los interesados, las funciones o roles, las líneas de reporte, entre otros. Vean que debemos hacer la diferenciación entre estos elementos. En primer lugar, los clientes son aquellas personas que recibirán y validarán los entregables cuando los diversos componentes del proyecto sean completados y cuyas expectativas deben ser satisfechas. Los interesados son las personas o entidades internas o externas a la organización
que tienen algún vínculo con el proyecto, el cual es clave para su desarrollo. Por ejemplo, tenemos lo que sería nuestro cliente, por ejemplo, sería el gerente, el dueño de la empresa. Y los interesados podrían ser el encargado de la parte financiera, porque hay un módulo que él va a tener que manipularlo y que tiene que estar relacionado con la forma en la que la empresa hace esas operaciones. El presidente ejecutivo de la empresa, las entidades regulatorias del gobierno, hay que cumplir ciertas características establecidas específicamente por los entes gubernamentales, tanto para el sistema como para la empresa. Tenemos también las unidades internas de la organización, que aunque no vayan a operar el sistema, deben suministrar cierta información necesaria. Y los grupos ambientales externos, los sindicatos, las asociaciones de la comunidad, etcétera, los cuales no pertenecen a la empresa, tampoco van a manipular el sistema, pero pueden afectar el funcionamiento del negocio. Así que debemos tomarlos en cuenta de no violar ninguna de estas condiciones existentes al respecto. Vean que cuando hablamos de los diferentes roles que se plantean en el proyecto, debemos pensar en elementos tales como el patrocinador del proyecto, que es la persona que paga, el comité de dirección del proyecto, es decir, el grupo que supervisa, que viene de parte de la empresa, el gerente del proyecto o líder de proyecto, los analistas, lo que es el diseñador gráfico, los desarrolladores, los testers, etcétera, el administrador de la base de datos, etcétera, los cuales nos van a permitir completar lo que es un listado de roles y responsabilidades y añadirlo a nuestras plantillas que ya hemos definido previamente.